Beseder. Hoy es nuestra clase de hebreo, acuérdense, hebreo intermedio. Y la semana pasada estuvimos viendo el versículo 1, el versículo 1 sí, del capítulo 1 de Génesis. Hoy nos toca ver el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Y bueno, lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a leer todo el versículo y después lo vamos a ir fraccionando palabra por palabra. Va a haber palabras que se van a dividir, va a haber palabras que vamos a sacar la raíz y va a haber palabras que van a tener doble significado o más de un significado. Y bueno, vamos a empezar, vamos a leer nuestro primer versículo. Vamos a Génesis 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: Behaaretz haita tohu babohu behachoshet al penei tehon beruach Elohim merajefet al penei hamayim. Vamos a ir ya lo leímos, el primer versículo en español. Bueno, ahí tú lo tienes en español, la traducción del versículo 2. Vamos a empezar a dividir nuestro versículo y nos vamos a ir a nuestra primera palabra. Nuestra primera palabra sería Behaaretz. Y acuérdense, voy a tratar de hacérselos en una forma ordenada. Me ha costado, pero bueno, hice un esquema para saber qué va primero. Behaaretz es y la tierra. Vamos a poner primero la transliteración y después el significado. Behaaretz. La traducción sería y era una palabra que habíamos visto. Y la tierra, ya era una palabra que habíamos visto. Acuérdense, se separa, esta palabra se va a separar en tres: Beha y Aretz. Ya la habíamos visto. Solamente aquí hay una palabra interesante. Hay tres palabras en un solo vocablo: Behaaretz. Y bueno, si repites la lección anterior, expliqué cómo se dividía Behaaretz. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra es Haitá. Haitá. Vamos a transliteración primeramente, acuérdense. Haitá. Haitá en español, la traducción sería estaba. Estaba, y bueno, la raíz de este verbo sería, vamos a ponerlo por acá, raíz del verbo de esta palabra sería hayá. Hayá, en español sería hayá. Y va a significar el verbo ser o estar. Este va a ser el verbo ser o estar. Y vamos a ver que este verbo, haitá, va a estar en el tiempo pasado. Es un verbo paal y es el verbo ser o estar, pero va a estar en la segunda persona y va a estar en el femenino. Es una palabra femenina y va a estar en singular. Haitá en hebreo es una palabra en pasado y está en segunda persona y en femenino. Esto básicamente es haitá y viene del verbo hayá, que quiere decir ser o estar, y es un verbo paal. Bueno, espero que esté clara esta palabra. Es muy sencillo: segunda persona, singular femenino, y nos habla de que la tierra es una palabra femenino. En hebreo
se va a marcar claramente cuando una palabra es femenina y cuando una palabra es masculina. En este caso es una palabra totalmente, la tierra es femenino. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Haita tohu. Vamos a ver tohu. Aquí está. Primero transliteración, acuérdense, voy a tratar de escribírselos. Tohu. Tohu. Tohu significa, ¿cómo se escribe? Tohu. El significado de esta palabra sería desordenado. Desordenado, y viene de la raíz serían las tres palabras. Raíz, sería tohu. Tohu, y bueno, el significado no hay más, es desordenada. La tierra estaba desordenada. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Tohu, se utiliza siempre esta palabra en... va a ser la misma, no va a haber cambio, creo que no hay variación. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Y sería babohu. Babohu, vamos a ver que es caótico. Vamos a ver primero la transliteración. Babohu. Babohu. Babohu sería no es cierto, va con B chica, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Sería con B chica también. Babohu, acento en O. Babohu sería básicamente esta palabra y significa, significa y caótica. La tierra estaba caótica, era algo caótico. Y vamos a hacer la división de esta palabra. Espero tener espacio, vamos a ver. Primeramente, la ba significa, o sería la conjunción y. Esta palabra be, acuérdense, es be, sería y. Babohu, bueno, sería caos, que sería esta misma de acá. Babohu, se los pongo acá si quieren. Babohu, solamente. Bohu. Ay, espero que se entienda mi letra, está un poco complicado sobre esto. Y sería caos, desorden y vacío. Bueno, aquí me cabe vacío. Vacío, acento ahí. Y bueno, esto es más básicamente lo que es Babohu. La tierra estaba caótica, estaba vacía, estaba en un caos total. Y bueno, estamos viendo también una conjunción que sería B, que sería en la traducción. Y vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra, déjenme ver, que se le esquema para no equivocar. Nuestra siguiente palabra sería Behoshek. Vamos a hacer la transliteración. Hoshek. Y vamos a escribir para que sepan cómo se escribe B.
Behoshech, y su significado sería, acuérdense, no existe li, pero vamos a y la oscuridad. La oscuridad. Y bueno, acuérdense, Behoshech, aquí si lo traducimos como sería y oscuridad. Pero no, acuérdense, el hebreo sería como Tarzán y sería lo más correcto, y la oscuridad. Es un idioma, el hebreo es un idioma reductivo, a veces no se usan verbos, pero das por hecho lo que significa la palabra. En este caso, Behoshech significa y la oscuridad. Vamos a dividir la palabra, se divide en dos partes. B significa y, acuérdense, y la damos por hecho, la no va, pero la damos por hecho, quedó media fea la A, pero es A, ay, peor, y la es una conjunción, va la también, y Hoshech, vamos a ver, la raíz es hashach, raíz, vamos a ponerlo aquí, raíz de la palabra, de nuestra palabra, la raíz de nuestra palabra sería hashach, y sería así. ¿Qué significa oscuridad? Oscuridad. Y esta palabra me llamó la atención porque hoy precisamente estaba leyendo mi lectura en hebreo del día de hoy, y la encontré también en, se las leo para que vean, la encontré también en esta cita en 11:33, dice: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y me llamó la atención esta cita de Lucas 11:33, porque nos está hablando de la misma palabra Hoshech, la raíz hashach, y significa oscuridad. Y bueno, puedes tú meditarla, puedes tú hasta poder sacar una prédica de esta palabra. ¿Por qué se usa la palabra Hoshech en la creación del universo? Ya existía la palabra Hoshech, y la misma palabra existe, oscuridad, en el alma del hombre. En el interior del hombre hay una oscuridad que también es la misma palabra que se utilizó para la creación del universo, es Hoshech. No sea que en tu cuerpo esté lleno de tinieblas en vez de estar lleno de luz. Y algo interesante es, las tinieblas van a entrar por el ojo, ¿verdad? Es por donde va a entrar la oscuridad. Es curioso, he estudiado el hebreo, pero bueno, hoy fue curiosa la revelación, porque mi lectura en hebreo venía esta palabra, ¿verdad? No sea que la oscuridad, la Hoshech, en tu interior, en tu cuerpo, no sea luz, sino que sea totalmente oscuridad. Es solamente para que profundices tú más, te digo, puedes hacer un tipo sermón o profundizar más en la palabra, porque en el principio de la creación Dios usa esta palabra Hoshech, oscuridad, y también viene a determinar si un hombre está en luz o está en oscuridad, sería Hoshech. Tu alma puede estar con tinieblas, y bueno, esto es lo que es la palabra Hoshech. Oscuridad en el universo, pero también oscuridad puede haber Hoshech en el alma, en el interior
el hombre. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería al-penei. Esta palabra está un poquito más larga y vamos a la transliteración. Al-penei. Penei. A ver si me cabe aquí. A ver. Y sería también sobre, esta palabra se va a traducir un poco diferente, pero literal lo que significa la palabra sería sobre los rostros. Sobre los rostros. Y bueno, para que te quede más claro sería faz. No aparece la palabra sobre la tierra, más bien sería sobre los rostros. Penei es rostro, pero se traduce como faz, sobre la faz de la tierra. La raíz de esta palabra sería, vamos a ponerla acá, raíz. La raíz de esta palabra sería paná. Paná, vamos a escribirla, sería paná. Paná. Y sería voltear. Acuérdense que muchas palabras van a tener raíz y esto te va a ayudar a entender más la palabra. Hay una gramática que se llama Smihud y es una construcción gramatical que se va a usar mucho en el hebreo. Es vamos a estar usándolo en Smihud. En lo personal se me hizo muy difícil, se me hace muy difícil encontrar los Smihud, pero bueno, es algo que vamos a estar tratando, es algo con lo que vamos a estar viendo. Y déjenme ver si tengo aquí algo más. Dice, sería sobre sobre o paná, voltear. La palabra está unida por un makaf, o un guión característico del hebreo bíblico y que indica que las dos palabras están unidas. Ese guioncito que vemos nos indica que la palabra está unida. Es una palabra que siempre se utiliza en plural, va a ser una palabra en plural, porque el rostro hace muchas muecas y la mayoría de las veces, como en este caso está haciendo un smihud, que lo que les había dicho, gramatical, que liga esta palabra con las siguientes. Y bueno, sería al-penei. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Okay. Nuestra siguiente palabra sería tejón. Tejón, vamos a ver la transliteración y sería tejón. Tejón. Y su significado sería abismal. Abismal serían las profundidades de los mares. Es cuando el mar todavía no estaba separado, podríamos decir mar sin separar. Esto es lo que significa la palabra tejón. Abismal, algo abismal. La raíz, vamos a ver. Sería hom. Perdón, es un. Y significa, podría tener otro significado que sería escándalo o ruido. Y esto es nuestra palabra tejón, sencilla, creo que no hay, o sí debe de haber profundidad, pero es lo más sobresaliente de esta palabra. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería del ruaj.
Berruach. Vamos a hacer nuestra transliteración. Berruach. Ay, perdón, esto no lo hice bien y si no se me equivocó. Berruach. Berruach. Y vamos a ver cómo se escribe. Ruach. Y lo que significa sería Ila. Y acuérdense, damos por hecho que es la. Ahorita vamos a ver por qué. Espíritu. Espíritu. Que también significa viento. Tiene los dos significados. Esto se usa mucho en hebreo. Hay palabras que van a tener dos significados: la Ruach, Espíritu Santo, o viento. Y vamos a ver por qué su raíz, de dónde viene raíz. Raíz sería Ruach. Ay, perdón, vamos a escribirlo primero en hebreo. Sería espíritu. Bueno, ya saben cómo se escribe. Ruach, espíritu, y viento. Viento. Bueno, ahí ya no hay viento. Viento. Y vamos a ver que esta palabra es una palabra que se va a encontrar en femenino. Se nos ha enseñado que el Espíritu Santo es masculino. ¿Por qué? Porque decimos en español el Espíritu Santo, y bueno, por él das por hecho que es una palabra que está en masculino. Pero cuando tú te vas al hebreo vas a encontrar Berruach. Berruach es una palabra que va a estar en femenino, y bueno, esto es importante porque nos va a hablar de la sensibilidad o de la parte más sensible que es el Espíritu Santo que tiene Dios. Dios tiene esa parte sensible del Espíritu Santo, y bueno, a lo mejor te causa ahí caos, problema, pero eso es lo que es esta palabra. El Espíritu y el viento son palabras femeninas confirmadas por el verbo que las acciona. Siendo el Espíritu de Dios un término femenino, implica el término teológico de Dios, ¿verdad? Dios es divino, Dios tiene una parte femenina, tiene una parte masculina. Es un tema muy profundo, pero el Espíritu de Dios sería la parte más sensible del Señor, de nuestro Dios, esa parte sensible, tan tierna, tan amable, y bueno, nos hace referencia o metáfora a una madre, ¿verdad? Con ese amor con que una madre ama a un hijo, ese es el amor con el que el Espíritu de Dios nos trata a nosotros. Y bueno, hoy aprendiste algo. El Espíritu Santo no es masculino como siempre nos lo han enseñado, sino que es una palabra femenina, y es la parte más sensible de nuestro Dios. Vamos a ir a la siguiente letra. Vamos a ver nuestra siguiente letra. Y bueno, ya la habíamos visto, solamente te la voy a transliterar para que te acuerdes. Y acuérdense, Elohim está en plural. Esta terminación rápidamente no te la quería explicar, pero bueno, para que te recuerdes, la terminación im va a denotar plural masculino, y si quieres decir, aquí diría dioses. Si quieres decir Dios, la palabra singular sería esta solamente, él. Si quieres decir Dios sería él, y sería una palabra singular, sería una palabra para determinar el Shaddai, el Elohim sería dioses, él sería Dios en singular. Y bueno, es una palabra que ya habíamos visto, rápidamente te la vuelvo a marcar. Vamos a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra, me regresé en vez
Merrajefet. Vamos a ir a esta palabra. Merrajefet es una palabra muy interesante. Merrajefet. Vamos a la transliteración. Merrajefet. Merrajefet sería Merrajefet, con acento en la segunda E. Merrajefet, y vamos a ver su significado sería planear. Nos lo han enseñado, lo hemos leído, el Espíritu de Dios se movía, pero en hebreo el verdadero significado es planear. Planear. Como las águilas, ¿verdad? Las águilas a veces vuelan, pero hay veces que van planeando. Es decir, el Espíritu de Dios planeaba. El Espíritu de Dios planeaba en la creación de Dios, dice la palabra de Dios, planeaba, no es volar, no se movía, porque sería un verbo diferente. El verbo que nos está diciendo lo que hacía la acción del Espíritu Santo es planear. El Espíritu de Dios planeaba, y vamos a ver la raíz. La raíz de esta palabra sería, a ver si me cabe, Rajatz. Esta letra siempre me costó. Ahí está, Rajatz. Y es un verbo piel, Rijef. Es un verbo piel y está en tercera persona. Es singular y va a ser una palabra femenina. Es por eso que yo te decía, el verbo te va a indicar si la palabra es femenina o es masculina. Merrajefet, la terminación de, también nos va a estar indicando que el Espíritu de Dios nos vuelve a confirmar que es una palabra femenina. La terminación T nos está indicando que Merrajefet, que va con la palabra espíritu, es una palabra femenina. Es una palabra femenina, es una palabra que nos está indicando que la palabra anterior o la que viene también va a ser una palabra femenina. Entonces el Espíritu de Dios, que es femenino, la Espíritu de Dios no se movía, sino que la Espíritu de Dios planeaba, como que más relajado. Suena planear que volar, ¿no? Volar hay como un esfuerzo, planear es como que más relajada, más relajado. El Espíritu o la Espíritu de Dios está relajado, está planeando en la creación que Dios está haciendo. Bueno, es básicamente lo más importante de esta palabra. Y vamos a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Alpenei, también ya la vimos rápidamente. Alpenei sería sobre la tierra. Alpenei sería Alpenei sería sobre los rostros, ¿verdad? Acuérdense, Penei es rostros, entonces sería sobre los rostros, es una palabra plural, los rostros, o sobre la faz, también sería faz, pero bueno, es una palabra que ya vimos, solamente te la estoy recordando rápidamente. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Ha-Main. Perdón, me cuesta todavía. Okay. Nuestra siguiente palabra sería Ha-Main, ya la habíamos visto también, pero bueno, rápidamente vamos a transliterar y vamos a sacar lo más importante de esta palabra. Ha-Main sería
Acuérdense, ahorita se los explico, pero Hamaim sería plural, sería las aguas. En español lo decimos así, aguas. En hebreo sí, en hebreo no puedes decir el agua o la agua, se dice más bien las aguas. La palabra main siempre va a estar en plural y viene de la raíz main. La raíz sería main y main. Y vamos a ver esta parte de aquí. Ya se los había enseñado la clase pasada, pero bueno, hay que recordarlo. Dice main, esa terminación im nos va a decir que es una palabra que está en plural y la terminación im va a denotar que es una palabra que es masculina. Masculina, es una palabra plural que está en masculino, por eso dice las aguas sería una palabra plural, pero está en masculino. Bueno, esta es la lección del día de hoy de nuestro capítulo 1, versículo 2 de Génesis. Espero que haya sido de grande bendición para tu vida y que le puedas sacar el extracto, todo lo que contiene este hermoso versículo. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase.